Buenas tardes, gente que ve todos los videos de Verón Política. Espero que este video sea más o menos breve, porque lo quiero orientar principalmente a responder tres cuestiones que aborda Agustín Laje en su último video sobre la visita de Vox a México. Hay que recordar que hace aproximadamente una semana, Agustín Laje estuvo presente en una reunión en el Senado mexicano en la que estuvo Santiago Abascal, el presidente de Vox, el partido que está más a la derecha en España. Agustín Laje exhibe una verdadera ignorancia sobre cómo funciona la política en el país. Ignora absolutamente la situación por la que estamos atravesando y se atreve a lanzar tres asuntos en particular que considero que nos demuestran que es una persona con una visión errada. Primero que nada, dice que México tiene condiciones para que aparezca un partido de nueva derecha. Que eso en realidad no existe. No existe tal cosa como nueva derecha. Y que esto se da principalmente porque el PAN se ha corrido al centro, se ha vuelto de la derechita cobarde. Incluso Agustín Laje llega a decir que el PAN es casi lo mismo que Morena, que son prácticamente iguales. Ok, y como tercer punto, dice, o al menos asume la idea de que el votante conservador mexicano debe y quiere abandonar a este PAN progresista o de derechita cobarde, que también en otra manera de que lo dice, que se ha corrido al centro. Y esto pues está relacionado naturalmente con su profecía de que aquí en México hay condiciones para que aparezca un partido de nueva derecha, así como apareció Vox en España. Y cabe aclarar también que Agustín Laje literalmente se refiere a Vox como un partido de nueva derecha, siendo que Vox es un partido conservador muy normal, digamos, de finales del siglo XX. La única diferencia es que en este contexto es políticamente incorrecto. Bueno, no sería la única, creo que sería un poco erróneo decir tajantemente que es la única, pero es la diferencia fundamental. No es un partido de nueva derecha, no tiene nada de novedoso, solo es políticamente incorrecto en el contexto actual. Si acaso se quisiera hablar de una nueva derecha, podría ser solamente la que está actualmente surgiendo en Argentina. Ya ven que justamente ayer domingo tuvieron elecciones y al Partido Libertario le fue más o menos bien en la capital. Se consolidó como la tercera fuerza política. Y se podría decir que es nueva porque pues esa sí bebe de la herencia rothbardiana. Pero Vox en absoluto lo hace. No se puede decir de ninguna manera que sea un partido de nueva derecha. A ver, vamos con el primer punto. México tiene condiciones para que aparezca un partido de nueva derecha. Yo sostengo que esto es falso. A ver, lo voy a enlazar de una vez con el tercer punto. Se parte de la idea de que hay suficiente apoyo, tanto popular como empresarial, que es necesario para poder fundar un partido, al menos de derecha, que llegue a algo. Se asume esto porque el PAN, también se asume, va a ser abandonado por sus votantes, por una postura cobarde. Agustín Laje se refiere no solo a que Morena y el PAN son casi lo mismo, que literalmente sí lo dice, se refiere también a que hay algunos dirigentes del PAN que suenan prácticamente como progresistas. Y en este último punto, pues sí tiene razón. Lo podemos ver con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya incluso llegó a proponer una renta básica universal y en algún momento sostuvo una postura en contra de la prohibición de la marihuana. Sin embargo,
esto no quiere decir que haya contexto para que aparezca un partido nuevo de derecha. ¿Por qué? En primer lugar, es difícil que los votantes abandonen al PAN. Simplemente porque lo consideren progresista. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque incluso hay votantes del PAN e incluso legisladores del PAN que se oponen a estas tendencias conservadoras más pronunciadas que, por ejemplo, sí expresa Vox. Decía el senador Gustavo Madero, que es de los más inteligentes miembros del PAN, que la reunión con Vox demuestra que les falta una brújula política, que están totalmente perdidos, que él se sentía muy poco representado por su partido y que a la vez él sentía, perdón, que estaba representando poco a su partido en la bancada del Senado. La verdad es que es muy difícil que aquí en México se funde un partido. En primer lugar, yo en lo personal pensaba que se iba a dar el registro de México Libre de Felipe Calderón y que este partido iba a ser lo más parecido a lo que Agustín Laje llama la nueva derecha. Un partido conservador con esta tendencia más pronunciada. Sin embargo, no fue así, no lo lograron. Ahora, sobre los votos del PAN y los votantes, continuando con eso, se asume que el votante regular aquí en México le da mucha importancia, ya sea al aborto o al matrimonio gay. Esto es dudoso. ¿Por qué? Porque está muy lejos de ser el centro de atención de la política nacional. A lo mejor en Argentina, con tantas protestas multitudinarias a favor de la despenalización del aborto, podría ser un mejor ejemplo de una sociedad en la que se le da más importancia a estos asuntos progresistas. Pero México no. Aquí en México va a haber gente pro aborto que vote por el PAN o que incluso sea senador del PAN, como por ejemplo Xóchitl Gálvez. Y miren, también me remito a algunos tuiteros, por ejemplo el tal Marieto Ponce o la Gloria Lara. Estas personas no son pro vida y apoyan al PRI y al PAN, particularmente al PAN, no por ser pro aborto, por así decirlo, significa que no van a votar al PAN o que por ser pro aborto van a votar por Morena. Claro que no. Y del mismo caso contrario, hay mucho votante conservador que va a votar por Andrés Manuel porque, si bien puede estar consciente de que Morena va a apoyar más las causas progresistas, también está consciente de que ese no es el asunto principal aquí en el país. Igualmente, aunque una persona sea pro aborto, le va a dar más importancia a votar por el PAN para restarle poder a Morena que a la misma cuestión del aborto. Y es lo que se ha vivido aquí en estos últimos años. No vemos que la sociedad esté polarizada en torno a que si el matrimonio gay, que si la inmigración, que si el aborto. En absoluto. México tiene una polarización por los grupos políticos. Particularmente Morena contra el PRIAN, si lo queremos simplificar de esa manera. A ver, ahora, desmontado esta idea de que México tiene contexto para un partido de nueva derecha, solo me gustaría agregar que hay que recordar que fundar un partido es extremadamente difícil
Y pasar a este otro asunto, que el PAN es un partido casi igual a Morena. Así lo dice Agustín Laje, ¿eh? O sea, si quieren vayan a verlo. Eso lo dice como casi al final. Una pena, de verdad, de veras. O sea, ¿por qué dice esto? Porque Agustín Laje está enajenado en una idea conspiranoica de que el globalismo tiene cooptados a los políticos de varios países y que van a implantar la dictadura progre. Esa es la idea. Por eso es incapaz de ver las diferencias entre los partidos políticos aquí en México. ¿Y cuáles serían entonces esas diferencias? ¿Por qué el PAN y Morena son diferentes? Primero que nada, hay que recordar cómo nacen las cosas, cómo se han desarrollado y cómo son ahora. El PAN pues viene de una gran variedad de grupos de derecha, entre ellos pues grupos profundamente reaccionarios, casi nazis, de finales de la década de los 30. Se funda en 1939, como parte también de una reacción empresarial en contra del presidente Cárdenas. Y bueno, va sobreviviendo a lo largo de las décadas, y una vez llegados los 80s, los 90s, con la época del neoliberalismo, pues va creciendo su poder. Tenemos en particular la figura de Diego Fernández de Ceballos, que apoya en general el proyecto neoliberal, particularmente el de Salinas de Gortari. Y después también el PAN va a apoyar la cuestión del FOBAPROA en el 95, que fue un robo descarado al pueblo mexicano, que fue la estatización de la deuda de la banca. La verdad, eso fue una vergüenza nacional. Y en ese contexto, Andrés Manuel ya se estaba oponiendo profundamente a esta clase de proyectos que normalmente conocemos como neoliberales. Y por muchos años, Andrés Manuel criticó al FOBAPROA. Incluso hay que recordar que uno de los temas centrales del debate que tuvo con Diego Fernández de Ceballos, ahí por los 2000, estaba muy centrado en este asunto del FOBAPROA. Andrés Manuel, posteriormente, en lo que va del siglo XXI, se estuvo posicionando como el principal líder de la oposición a esta clase de proyectos, a la idea de la reforma energética que pretendía privatizar parcialmente los recursos petrolíferos, y finalmente pues llega a la presidencia y llega apartando completamente a estos otros grupos. Estos grupos que tenían pues otra clase de intereses. Estos partidos, el PRI y el PAN, que se habían sumido en la corrupción, que habían saqueado al país. Y uno no por eso está diciendo que Andrés Manuel tenga un grupo político completamente honesto, porque no es así. En absoluto es la idea que quiero dar. Sin embargo, hay diferencias claras. Principalmente cuando se trata de la concesión de privilegios. Si bien uno no puede esperar que algún gobierno sea del todo honesto, podemos encontrar chanchullos, robaderas, totalmente inmorales, despreciables en los años anteriores. Por ejemplo, la estafa maestra, los sobornos de Odebrecht, que fueron los que dieron lugar a la reforma energética de Peña Nieto. En suma, sí son diferentes. Las cúpulas de Morena, pues,
no son de este proyecto neoliberal. Si bien pueden venir algunos del PRI o incluso algunos pocos también del PAN, esa cúpula se ha mantenido como un proyecto, como miembros de un proyecto nacionalista. Desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Marcelo Ebrard, digamos también Ricardo Monreal, que creo que también estuvo en un inicio en el PRI, pero que no se puede decir que compartan una idea de proyecto igual a la que tienen el día de hoy el PRI y el PAN. Y bueno, se puede decir, pero es que Morena metió mucho cascajo del PRI y del PAN. Pues sí, eso también es cierto. Sin embargo, esta cúpula de la que les hablo ha tenido más que nada miembros que sí son parte de un proyecto nacionalista, que sí rompe con lo que tenían el PRI y el PAN. Y naturalmente, como podemos ver, han podido imponer disciplina al resto del movimiento de regeneración nacional. O sea, el PAN, en suma, sí es diferente de Morena, y Agustín Laje dijo una estupidez. ¿Por qué? Porque simplemente estaba centrado en su obsesión por los asuntos del aborto, del matrimonio gay, de la corrección política, de la dictadura progre. Y eso le impide ver más. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el hombre no es mexicano. Pero si alguien quiere hablar de algo, pues que al menos se informe, ¿no? A ver. Y finalmente, el punto 3, el votante conservador debe y quiere abandonar a un PAN progresista. Bueno, si bien hablamos un poco ya de esto, me gustaría agregar el hecho de que los votantes pues no van a abandonar el PAN, porque el PAN hoy en día es el mayor partido de oposición a Andrés Manuel. Y el centro de la política mexicana es Andrés Manuel. Lo importante aquí es que se opongan a Andrés Manuel, no que se opongan al aborto o a los proyectos progresistas, a la Agenda 2030 de la ONU. Eso no es lo importante, al menos no para el votante mexicano. Al votante mexicano le va a importar que se opongan a Andrés Manuel o que lo apoyen. Y por este motivo, no hay contexto para que aparezca un nuevo partido de derecha más pronunciada. Porque los votantes no están interesados en eso. Si la gente mexicana estuviera interesada en tener un partido de derecha dura, pues entonces hubieran votado al PES. Carlos Leal, el diputado, hubiera sido reelecto. ¿Y cuánto tuvo de puntuación? Tuvo un poco más del 5% allí en su distrito para ser diputado local allí en Nuevo León. Poco más del 5%, si mal no recuerdo. El PES pues perdió su registro. Ya van 2 veces que lo pierde. Ustedes díganme, ¿a poco ahí sí hay contexto para que aparezca un partido de derecha dura aquí en el país? Un partido conservador y políticamente incorrecto. No la hay. Hay unos vidrios, que les vaya bien.